¿Sabías que el ejército romano no era solo de legiones en batalla, desde las élites pretorianas que protegían al emperador hasta la armada que defendía las costas del Mediterráneo? Cada unidad tenía un papel crucial en el imperio. Acompáñanos a descubrir cómo se organizaba y qué estrategias usaba el poder militar romano para mantener un imperio tan vasto y complejo. ¿Listo para adentrarte en el mundo de la fuerza militar que dominó el mundo antiguo? El ejército del Imperio Romano estaba compuesto por distintas fuerzas que desempeñaban papeles clave: los ejércitos provinciales, la guarnición de la ciudad de Roma y la armada imperial. La mayor parte de las tropas se encontraba en los ejércitos provinciales, integrados por las legiones y unidades auxiliares, alcanzando una formidable fuerza de aproximadamente 240.000 soldados desplegados en las diversas fronteras y provincias del imperio. Por otro lado, la defensa y el control de la capital recaían en la guarnición de Roma, conformada por unos 15.000 efectivos. Estos soldados desempeñaban roles no solo militares sino también políticos, pues aseguraban el orden interno y el apoyo al emperador. Finalmente, la armada, con una dotación cercana a los 45.000 hombres, protegía las rutas marítimas y desempeñaba misiones clave en la defensa costera y en expediciones por el Mediterráneo. Para entender mejor el papel de la guarnición en Roma, debemos considerar sus distintas unidades: las cohortes pretorianas, las cohortes urbanas y los vigiles. Los pretorianos eran la élite imperial, una guardia especial destinada exclusivamente a la protección del emperador. Debido a su cercanía al líder supremo y su poder militar, ejercían una enorme influencia en las decisiones de sucesión y podían intervenir en la elección de futuros emperadores, moldeando en gran medida el destino de Roma. Para asegurar su lealtad, cada nuevo emperador a menudo recurría a incentivos como generosas donaciones de dinero a los pretorianos o, en algunos casos, incluso optaba por sustituirlos con unidades regulares de la legión. La cantidad de cohortes pretorianas y el número de hombres en cada una fluctuaron en distintas épocas, aunque generalmente sumaban entre 5.000 y 10.000 soldados. Además de los pretorianos, otras tres cohortes, conocidas como las cohortes urbanas, se encontraban en las cercanías de Roma. Cada una de estas cohortes estaba integrada por aproximadamente 500 hombres, cuya misión principal era mantener el orden en la capital, actuando como una fuerza policial. Estas unidades se encargaban de tareas como el control de esclavos y la vigilancia de ciudadanos que pudieran provocar disturbios. Otro componente clave de la seguridad interna era el cuerpo de los vigiles, conformado por 7 cohortes de alrededor de 1.000 hombres cada una. Su principal labor consistía en apagar incendios y patrullar las calles durante la noche para evitar incidentes. Aunque sus tareas eran de seguridad pública, seguían siendo una unidad militar. Si bien las unidades militares en Roma poseían una enorme relevancia política, la fuerza principal del ejército imperial residía en los ejércitos provinciales. Estos estaban compuestos por las legiones y las tropas auxiliares, desplegadas en las provincias fronterizas para proteger los límites del imperio. Cada provincia en contacto con territorios bárbaros contaba con al menos una legión estacionada, fortaleciendo la seguridad de los confines imperiales. Cada legión en las provincias fronterizas estaba bajo el mando de un legado, quien además ejercía como gobernador de la provincia correspondiente. La selección de estos legados era meticulosa y dependía de las particularidades de cada región, dado que el cargo de legado formaba parte de una carrera política más que de una militar. Debajo del legado, el mando se dividía entre 6 tribunos militares, agrupados en 2 categorías. Uno de estos tribunos provenía de la clase social más elevada y usaba esta posición como una especie de aprendizaje en el liderazgo militar. Los otros 5 tribunos, en cambio, no poseían autoridad de mando, su papel era eminentemente administrativo. Ocupando el tercer rango en la jerarquía se encontraba el prefecto de campamento, un cargo destacado en la carrera militar. Esta posición generalmente la ocupaban hombres alrededor de los 50 años, con amplia experiencia militar. El número de legiones en el imperio oscilaba ligeramente entre 25 y 30, aunque algunas fueron disueltas o aniquiladas en el transcurso de los años. Una de las pérdidas más significativas ocurrió en la temprana historia imperial, cuando 3 legiones romanas fueron destruidas por las tribus germánicas en la trágica batalla del bosque de Teutoburgo,
donde Roma enfrentó la ferocidad de pueblos aún no integrados en el mundo civilizado. Cada legión estaba formada por unos 5.000 hombres, en su mayoría infantería pesada, junto con una pequeña unidad de caballería de alrededor de 120 jinetes. La infantería se dividía en 10 cohortes, cada una compuesta por 6 centurias de 80 soldados. Estas unidades estructuradas permitían a las legiones mantener su fuerza y efectividad en el extenso y diverso territorio del imperio. La legión era una unidad de élite que consistía principalmente en infantería pesada, lo que le daba una gran potencia de combate, aunque a costa de su movilidad. En este aspecto, los auxiliares desempeñaban un papel esencial. Cada legión contaba con su propio grupo de auxiliares, soldados reclutados de las clases sociales bajas y que, al no tener ciudadanía romana, se les asignaban roles distintos a los de los legionarios. La fuerza de los auxiliares era comparable en tamaño a la de la legión, aunque carecían de una estructura de mando tan centralizada, más allá de la organización en cohortes. Estos soldados eran más móviles y flexibles, características que los hacían ideales para las primeras líneas de combate. Por lo general, los auxiliares hacían el primer contacto con el enemigo, permitiendo que el legado mantuviera a sus legionarios en reserva para el enfrentamiento decisivo. Finalmente, llegamos a la armada romana, establecida de manera permanente al inicio del imperio. Aunque su existencia fue crucial para mantener el control marítimo y proteger las costas, nunca alcanzó la prominencia e importancia estratégica de las legiones en la estructura militar romana. La información sobre la marina romana es limitada y a menudo objeto de debate entre historiadores. Sus principales funciones incluían asegurar las rutas marítimas y brindar apoyo a las legiones en diversas campañas. La armada estaba organizada en flotas, cada una bajo el mando de un prefecto y subdividida en escuadrones, probablemente de unas 10 naves cada uno. Al frente de cada barco estaba un capitán, mientras que la tripulación estaba bajo la supervisión de un centurión. Contrario a lo que suelen mostrar las películas, los remeros en las galeras romanas no eran usualmente esclavos, se esperaba que participaran tanto en combates navales como en acciones terrestres cuando fuera necesario. Las dos flotas principales se situaban en las costas oriental y occidental del imperio, cada una con una base estratégica y compuesta por alrededor de 50 embarcaciones, en su mayoría trirremes. Además de estas flotas mayores, existían otras más pequeñas en ubicaciones importantes como Egipto, Rodas y Sicilia. Pero la armada romana no se limitaba al mar abierto, también poseía flotas fluviales, como la del Danubio, que patrullaban fronteras y realizaban tareas de apoyo en las aguas interiores. El vasto imperio romano requería mantener el orden en territorios diversos y enfrentar enemigos con estrategias distintas. Para adaptarse a estos desafíos, Roma contó con una fuerza compleja y diversa, que iba desde tropas de élite desplegadas en los confines del imperio hasta los vigiles, encargados de la seguridad y extinción de incendios dentro de la propia Roma. A pesar de controlar el Mediterráneo, la posición secundaria de la flota refleja que Roma era, sobre todo, una potencia terrestre. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por las fuerzas que protegían el vasto imperio romano. Si quieres seguir explorando los secretos del ejército más poderoso de la antigüedad, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nada. Y no olvides dejarnos un comentario sobre qué unidad te ha impresionado más, porque si no lo haces, puede que el próximo vigía romano te encuentre en tus sueños para darte una buena lección de disciplina.